Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos, por estar allí en nuestro canal de YouTube en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Encarnando el dolor y ayudando a los que sufren. Cuando una persona sufre, cuando una persona está en oprobio, en calamidad, en afrenta, en vergüenza, lo primero que muchas veces recibe esa persona es más escarnio, es críticas, juicios emitidos a la ligera, que en vez de ayudarle, lo que se hace es, como dice el dicho popular, echarle más sal a esa herida. El libro de Nehemías, en contraste con todo esto, nos ofrece derroteros puntuales para ayudar al que está en aflicción, al que está en escarnio, al que está en vergüenza. Acompáñeme a leer el primer capítulo del libro de Nehemías. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En primer lugar, después de leer este texto bíblico, lo primero que observamos es que es necesario que nos interesemos por las necesidades de los nuestros. Que esas necesidades vayan a nuestro corazón. Cuando Nehemías recibe el reporte de Ananí y de sus hermanos, cuando pregunta por el remanente, por los judíos que habían escapado de la cautividad, por sus hermanos, por su pueblo, por su nación, por su ciudad, él recibe noticias desalentadoras. Quizás esperaba algo diferente a lo que ellos le dijeron. Le dicen que el remanente está en gran mal. Ese grupo de judíos que estaba allá en Jerusalén, que estaba en Judá, se encontraba en completa adversidad. Se encontraban expuestos, estaban en agravio, en aflicción, en tristeza, quebrantados. Estaban en afrenta. Eran portadores de deshonra. Sufrían en escarnio. Estaban allí en medio de aquellas condiciones que habían quedado cuando el rey Nabucodonosor invadió a Judá, cuando quemó las puertas a fuego, cuando derribó el muro. Ellos estaban en completa vergüenza, años tras años, sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Años de dolor, años de agravio, años de afrenta. Y cuando Nehemías escucha esto, Nehemías se compungió. Nehemías no hizo parte de los deportados. Nehemías nace en aquella ciudad donde ellos habían sido llevados cautivos. Pero se compunge su corazón cuando recibe noticias de esa tierra que amaba,
de esa tierra de sus antepasados, del pueblo de Dios, de los suyos. La miseria había sido su condición por años y el nombre de Dios había sido blasfemado entre aquellos que observaban la condición tan lamentable de este pueblo. Las murallas y las puertas estaban quemadas. El muro estaba derribado. La situación permanecía igual. Estaban indefensos, desprotegidos, vulnerables, siendo oprobio de las personas que les rodeaban. Se habían acostumbrado a un estilo de vida completamente deplorable. Te pregunto, ¿cuál es la condición de los tuyos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Hace cuánto tiempo está en esta situación? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué sucede al interior de tu casa, al interior de los tuyos? ¿Qué sucede en el interior de la congregación en la cual Dios te ha plantado? Nehemías hizo suya la necesidad y la condición de los suyos. Nehemías, cuando escuchó esto, quedó devastado. Tuvo que sentarse al escuchar las noticias de su pueblo. Él estaba en Susa, la capital del reino, donde estaba ocupando un lugar de mucho privilegio. Estaba en una ciudad majestuosa, en una ciudad de renombre, en una ciudad floreciente, y los suyos están en semejante condición en la distancia, lejos, pasando trabajo, vulnerables, en mal, en afrenta, en vergüenza. Esa era la condición de los suyos. Y Nehemías hace suya esta necesidad. Su corazón se compungió, su corazón se entristeció. Nehemías, al escuchar esto, llora por los suyos, llora por la condición tan lamentable como está el pueblo de Dios en la distancia. Y él también hace duelo, se enlutó por aquellos que sufren, ayunó al Señor por aquellos. ¿Cómo reaccionas cuando te enteras de las situaciones que viven tus amigos? ¿Cómo reaccionas cuando te enteras de situaciones que viven los tuyos? ¿Cómo reaccionas cuando te enteras de situaciones que acontecen en el interior del país en el cual el Señor nos ha permitido nacer? ¿Cuál es tu actitud frente al dolor, frente a la aflicción, frente a la desgracia de las otras personas? Muchas veces el que está en adversidad lo que recibe es señalamientos, como decías. Pero Nehemías nos enseña que es necesario cobrar interés por el que sufre. Es necesario cobrar interés por el que está en necesidad, por el que está desprotegido. Nehemías nos enseña, en segundo lugar, que esa situación hay que llevarla a Dios y hay que confiar en el carácter del Dios que es nuestro Dios y al cual nosotros nos acercamos. Es menester buscar el rostro de Dios. Es menester llegar a Él y desbordar nuestro corazón afligido. Es menester acudir a Él y confiarle nuestro dolor, entregarle nuestra aflicción, entregarle nuestra ansiedad, entregarle eso que muchas veces no podemos hacer en el momento nada para resolverlo, pero que con la ayuda del Señor y con la gracia del Señor podemos hacer demasiado. Es en el Señor que nosotros encontramos respuesta para las necesidades nuestras, para las necesidades de nuestra familia, para las necesidades de los nuestros, para la necesidad de la iglesia en la cual el Señor nos ha colocado, para las necesidades presentes en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra ciudad. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cansados, que yo los haré descansar. Y Filipenses nos invita a presentar todas nuestras peticiones delante de Dios
en ruego. Acudir al único que nos puede ayudar, al único que puede tener una salida, al único que es todopoderoso para hacer el favor que el pueblo de Dios necesita, para dar el favor, para otorgar misericordia a aquellos que están sufriendo. Nehemías oró delante del Dios de los cielos y apeló a su carácter. Aunque él vivía y servía en un mundo pagano, aunque se había criado en un mundo pagano, la palabra de Dios cobraba gran valor para la vida de Nehemías. Lo que se le había sido enseñado cobraba valor para él. El Dios que gobierna sobre todo lo creado era su Dios. Y a ese Dios fue, al Dios de los cielos, al Dios que está por encima de todo imperio, al Dios que está por encima de todo poder y de toda autoridad. A ese Dios hemos de confiarle cualquier situación que nosotros estemos atravesando y los nuestros también. Es menester saber a quién vamos a acudir. ¿Cómo es ese carácter de nuestro Dios? ¿Quién es el Dios que tenemos? ¿Qué ha hecho por nosotros antes? Y recordar la palabra del Señor y entender quién es ese Dios al cual nosotros estamos acudiendo y confiarle la situación que tenemos que confiarle a Él. Nehemías supo que a su Dios este problema no le quedaba grande. Nehemías dice: tú eres el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios temible. Y a ese Dios fuerte, a ese Dios grande, a ese Dios temible, nosotros podemos llevarle nuestra causa. Nosotros podemos llevarle nuestro dolor. Nosotros podemos llevarle nuestra aflicción. Nosotros podemos llevarle nuestro dolor. Nosotros podemos llevarle todas nuestras causas. El Dios fuerte, el poderoso guerrero, el que les había ayudado en muchas ocasiones, el que los libertó de Egipto, el que libró muchas batallas con ellos, el que estuvo con ellos todo el tiempo, el Dios que los eligió, que les hizo el pueblo de Él, el Dios grande que está sobre todos los dioses, el Dios excelso en grandeza, el Dios temible que nos invita a no desmayar, sino que por el contrario, a confiar en Él, en su grandeza, en su poder. A ese Dios acudió Nehemías. De este Dios daban testimonio sus antepasados. Este Dios había estado con ellos todo el tiempo y era su Dios. Allá en la adversidad, el Dios grande y temible podía obrar. Nehemías también le dice: eres el Dios de pacto, eres el Dios misericordioso, el Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. El Dios de pacto, el Dios grande en misericordia, el Dios que nos llamó, el Dios que nos eligió, el Dios que nos hizo un pueblo santo, un pueblo de gloria para Él, un pueblo al cual eligió desde antes de la fundación del mundo para que alabemos su gloria. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Nos llamó de las tinieblas a su admirable luz para que nosotros también demos testimonio de lo que Él es. Somos el pueblo de Dios, iglesia, y nosotros podemos acudir a ese Dios. Ese Dios envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y con la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, nosotros obtenemos perdón, nosotros obtenemos redención. Ese Jesús murió y también resucitó, por Él tenemos vida eterna.
Ese es el Dios de pacto en el cual nosotros debemos confiar la vida nuestra, la vida de la iglesia, la vida de los nuestros. Este Dios grande y temible les había dicho a ellos: ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y los había elegido no porque ellos fueran más que los demás, los eligió por amor, los eligió por su buena voluntad, porque quería que ellos le representasen aquí en la tierra y su nombre fuera glorificado a través de sus vidas. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero lamentablemente, poco a poco se fueron alejando del Señor. Lamentablemente menospreciaron sus palabras, sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes. Se contaminaron y adoraron a otros dioses. Y por ello Dios los llevó al cautiverio. Y Él permitió que una nación pagana los subyugara y sufrieran todo tipo de violencia. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué te ha dicho la palabra de Dios a ti? ¿De qué manera ha llegado a tu vida? ¿Qué es esta palabra para ti? ¿De qué manera respondes a la palabra del Señor para ti? Ese Dios es grande en misericordia y en bondad. Si de pronto te has contaminado, si de pronto le diste la espalda al Señor, hoy puede ser el día aceptable en que tú vuelvas a Él. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y Él nos dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ayudarnos, para limpiarnos de toda maldad. Es necesario que vengas al Señor. Es necesario que te acerques a Él, al Dios grande en misericordia. En ese Dios se amparó Nehemías. En ese Dios grande y misericordioso. En ese Dios de pacto que permanece fiel a sus palabras, se asió Nehemías. En ese Dios Nehemías se amparó, a ese Dios acudió y a ese Dios también llevó a los suyos. Él es el Dios grande en misericordia. Sus misericordias son muchas y son nuevas cada mañana, así que tú hoy puedes experimentar las misericordias del Señor. A ese Dios se presentó en ruego y en peticiones, día y noche, no dejaba de orar. Clamaba al Señor, pedía una salida porque solamente Dios podía darle la salida. Hay situaciones que solamente Dios con su poder, con su grandeza, Él puede hacer. Hay situaciones en que es necesario que el Señor intervenga con todo su poder a favor de los suyos, a favor de su pueblo. En el secreto de Dios entendió el asunto, identificó el porqué y se involucró en él. El pecado necesitaba confesión y es necesario también confesar y arrepentirse delante del Dios Santo. Nehemías reconoció los pecados del pueblo y los suyos y se aferró a las promesas de Dios. Él dijo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entendió su responsabilidad en el asunto. No solo ellos, yo y mi casa hemos pecado. Es necesario reconocer delante del Señor cuál es nuestra parte en el asunto. En la situación que vives con tus hijos, ¿cuál es tu parte? En la situación que vives con tu pareja, ¿cuál es tu parte? En la situación que se vive en la ciudad, ¿cuál es tu parte?
En la situación de nuestra nación, ¿cuál es tu parte? ¿Qué hemos de confesarle al Señor? ¿Cómo hemos de venir a Él? A ese Dios grande y temible y misericordioso hemos de acudir. Nehemías entendió que era menester obedecer al Señor. Reconoció sus pecados delante de Él. En extremo nos hemos corrompido porque se alejaron de la palabra del Señor, porque no tuvieron en cuenta sus preceptos. Contra ti hemos pecado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que distes a Moisés tu siervo. Nos corrompimos, pecamos contra ti. Cuánta contaminación hay hoy por hoy en la iglesia de Cristo. Cuánta corrupción hay en nuestra nación. Cuánta violencia presente en nuestra ciudad. Cómo se ha proliferado la brujería, la hechicería, la santería, el espiritismo, el ocultismo. Como Colombia ha pecado delante del Dios vivo y del Dios santo. ¿Cuál es tu parte en esta situación en que nosotros vivimos? Es necesario que delante del Dios vivo nosotros reconozcamos nuestra condición y vayamos a Él con un corazón arrepentido y pidamos perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestra ciudad, por los pecados de nuestro país. Porque hemos ofendido la santidad de Dios. Es menester sincerarnos frente a nuestro Dios y reconocer ante Él que hemos fallado. Reconocer ante Él nuestra culpa. Reconocer ante Él nuestras faltas, reconocer ante Él en qué hemos desobedecido al Señor. Presentar a Él nuestros pecados, confesarlos, volvernos a Él con un corazón arrepentido y también entender que es necesario obedecer al Señor al cual nosotros pertenecemos. Nehemías confesó, Nehemías entendió esto y se aferró también a las promesas del Señor. Entendiendo que era posible la restauración, al confesar al Señor los pecados, al venir a Él, al entender la clase de Dios que tenemos y a comprometerse a obedecer al Dios vivo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En vez de oprobio, en vez de maldad, en vez de vergüenza, habitaría entonces el nombre del Señor en medio de su pueblo, allá en Jerusalén, la ciudad que Él escogió para habitar allí su nombre, y el pueblo del Señor saldría de la situación que estaban viviendo. Volvernos a Él, iglesia. Volvernos a Él, familia. Volvernos a Él, ciudadanos de Valledupar. Volvernos a Él, pueblo colombiano. Necesitamos volvernos al Dios de la vida, al Dios grande en bondad, al Dios grande en misericordia, al Dios que perdona al pecador, al Dios de toda gracia. A ese Dios tenemos que volvernos. La presencia de Dios entonces estaría en medio de ellos, restaurando, haciendo cosas nuevas, volviendo a los cautivos. Un nuevo comienzo sería lo que tendría este pueblo después del arrepentimiento, de la confesión y de volverse a Él. La presencia transformadora de Dios que quita el lamento y lo convierte en gozo estaría en medio de ellos. La presencia salvadora de Dios. Nehemías finalmente recibió una visión divina de lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. El mal y la afrenta no es el fin que Dios ha establecido para su pueblo, iglesia. En Dios es posible experimentar un nuevo comienzo. Hoy también Dios sigue pidiendo obediencia a su pueblo. Hoy también es menester acercarnos a la presencia de Dios con un corazón contrito, humillado, reconociendo
las faltas, reconociendo ante Él todo pecado. Hoy es necesario venir al Señor con un corazón arrepentido, con el firme deseo de reverenciar su nombre. Hoy también es posible la restauración de los años perdidos y de los años en ruina. Solo el Señor, en su poder, en su grandeza, puede transformar lo que pasó. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu presencia redentora. Gracias porque tú eres el único que tiene el poder para obrar, para ministrar al afligido, al que está en angustia, al que está en oprobio, Señor, al que está en vergüenza. Hoy venimos a ti pidiéndote perdón, Señor, por todos los pecados de nuestra nación, por los pecados presentes, Señor, en tu pueblo. Y pedimos tu misericordia, tu poder, Señor, que se haga manifiesto en nuestras vidas. Solo tú puedes convencer de pecados, Señor. Ayúdanos y permite, Señor, que tu pueblo sea restaurado. Que tu presencia, Señor, sea notoria en medio de nuestras vidas. Reina tú por siempre y para siempre nosotros. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.